¿Puedes hacer el chat? Perfecto. Buenos días, Glorimar. Buenos días, muchas gracias por tu interés. Muchas gracias a ti por hacer la película, porque si no hubieras hecho la película yo no podría haber tenido interés. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es, ¿por qué haces cine? Hago cine porque amo la expresión cinematográfica en gran formato, me gusta la capacidad que provee el cine para, en un tiempo determinado, ¿verdad? En este caso, cerca de los 90 minutos, poder contar una historia que puede llegar a audiencias en todas partes, en gran formato, en ahora con metodología de streaming, digamos que es como un medio que puede llegar a mucha gente. Por eso me interesa el cine y me interesa la forma de contar la vida en una pieza audiovisual. Vale. Yo he leído en el dossier de prensa, porque yo me los leo de arriba abajo, que esto, la idea nace a través del fallecimiento de cáncer de tu madre, Sí. ¿vale? ¿Cuándo entra en relación Vieques? Porque ahí tienes la historia, ahí tenías una idea de quiero hacer una película sobre esto que me está pasando a mí, que le ha pasado a mi madre y cómo me está afectando esto a mí. ¿Cuándo entra Vieques? ¿Por qué entra Vieques? ¿Vieques tú lo conocías de antemano, no lo entras? Porque para mí la película empieza cuando la protagonista llega a Vieques. Lo otro era como un prólogo, ¿no? Es como una Claro. especie de... Bueno, la protagonista le pasa esto, ahora te voy a contar la peli. Exacto. Pues Vieques entra un poco porque yo, precisamente porque el catalizador era ese duelo, el duelo por la muerte de mi madre. Yo no necesariamente quería trabajar desde un punto de vista biográfico. Entonces, eso me alejaba del pueblo de mi madre, el pueblo en el que yo crecí, que es Barranquitas, en el centro del archipiélago de Puerto Rico, en la montaña. Y entonces escogí Vieques porque es el extremo este, pero también porque representa, para mí era importante hablar también de la colonia como Puerto Rico, ¿no? Como ese espacio donde iba a transcurrir la historia. Y para mí Vieques es ese lugar en donde se manifiesta uno de los peores síntomas de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y conozco la historia de Vieques, fui activista cuando estaban las luchas por Vieques, como mucha población puertorriqueña que luchamos, ¿verdad?, para que la Marina saliera de allí. Y, y por eso mi interés era como, es un Barranquita rodeado de agua y Vieques para mí es como un espacio idílico, pero con todas estas contradicciones que hablan directamente de las cosas que pasan en Puerto Rico. Claro, es lo que te estaba comentando, ¿no? El paisaje, hay siempre el contenido social. Ujú, sí, Porque un sí, paisaje no es por sí. exacto. Es un lugar con una belleza natural particular e impresionante, pero ahí adentro también hay mucha Sí, pasa. contaminación que no podemos... Es que Ana nos va a traer el agua, fundamental. Gracias, muy Sí, amable. sí, no pasa nada. Esto siempre lo dejo yo, porque esto es la naturalidad. Claro, gracias. Gracias, Ana. Muy Gracias. amable. Así que eso, Vieques es ese espacio que compone digamos que te da audiovisualidad de lo complejo que es la situación política en Puerto Rico. Yo no conocía esto, porque aquí desde España no se conoce esto. ¿Por qué? ¿Por qué crees que interesan otro tipo más de cosas que esto? Que esto es importante para mí. Bueno, me parece que hay también un tema de qué es lo que los medios divulgan de este lado del planeta y en qué historias se concentran. Por lo general, pues los medios tienden a cubrir y a divulgar las cosas que ocurren en la región y tal vez ven el Caribe como muy distante. Y quizás han hablado de Vieques, probablemente se habló de Vieques aquí cuando hace 20 años se dieron estas protestas. Este mes de mayo se cumplen los... Tampoco llegó esa Yo no me información. acuerdo, no me acuerdo de esto. Pues este mes de mayo se cumplen los 20 años que es del cese de los bombardeos por parte de la Marina en la tierra de Vieques. Y bueno, francamente,
Ignoro por qué ha sido tan desatendido a nivel de divulgación. Pues por lo general el Caribe tal vez no es de tanto interés para la divulgación de noticias en Europa, pero sí es un tema importante porque afecta a toda la cuenca caribeña y es el cuerpo de agua que compartimos en el planeta. Así que digamos que la contaminación bélica afecta al agua, también afecta a la tierra de Vieques, el aire en Vieques, y es un tema urgente para la población. Buah, es que ahora estoy pensando en todo lo que me estás diciendo. Qué poco sabemos del mundo en el que vivimos y cómo nos entretienen con estupideces. Sí, lamentablemente. Con estupideces, con problemas que no es un problema, es un entretenimiento puro y duro. Me gusta cómo presentas una enfermedad como el cáncer y este viaje que hace Noel a tu protagonista, Isel Rodríguez. Isel Rodríguez, sí. Porque es muy sensible, es muy sensorial, es muy corpóreo también, porque ves las heridas, ves la sangre, pero en ningún momento es ni superficial, ni te regodeas en la enfermedad, ni nada, siempre desde una mirada honesta, limpia, sensible, natural. Esto no se suele, o sea, y para nada el enfoque es dramatismo y tragedia, ¿no? Tengo esto, voy llevando esto y interiormente estoy sintiendo esto, ¿no? Sí, la intención era darle audiovisualidad a la enfermedad de manera concreta y observacional. O sea, es observar la enfermedad para que veamos cómo luce, pero con respeto y sin abusar de eso. También eso se dosifica un poco, pues porque tienes que también tener un respeto hacia eso. No pasa por sobreexponer la enfermedad, sino mostrarla tal cual, sin ningún efecto especial, todo natural, gracias a que teníamos una doble que tiene la colostomía, Amarilis Ortiz, que fue extremadamente generosa y también trabajó con la actriz Isel Rodríguez, un poco para que ella conociera las características principales ¿verdad? Del dolor y de la enfermedad. Así que fue como un trabajo de dupla entre ellas bien productivo. Es curioso porque ahora vengo de hablar con Carla Subirana, que ha hecho una película que se llama Sica, y la relación de los estados de ánimo y la naturaleza, el mar, el viento. Lo mismo ocurre en tu película. Sí, sí. Las dos partís de lo mismo. Qué interesante. Pero con propuestas completamente diferentes. Qué interesante. No conozco su obra, pero sí, en el espacio natural de Puerto Rico, que es un archipiélago con tanta riqueza, eso es evidente. Y al llevar a cabo el rodaje allí, pues eso forma parte del entorno natural del espacio y es bien notable en la película. ¿Por qué esta actriz, Isel Rodríguez, que veo que tiene bastante carrera como actriz, también es pedagoga de cine? ¿Por qué ella? ¿Por qué no ella? ¿Por qué ella y no otra? Isel se destacó bastante en el proceso de casting. Ella ¿Hiciste un casting y todo para Sí, buscarla? sí. Hubo un proceso de casting con el director de casting que se llama Gary Oms, que hizo un trabajo extraordinario. Y él presentó a Isel como una candidata. Y en el proceso de casting, Isel se destacó bastante. Y creo que tiene que ver en parte, más allá de que es una actriz con mucho talento y disciplina, la madre de su expareja, o sea, la abuela de sus dos hijas, es de Vieques. Con lo cual, Isel tenía extremadamente claro la historia de Vieques, los conflictos en Vieques, el tema de la enfermedad era bastante presente en el aspecto familiar. Así que en ese sentido, cuando ella hizo el casting de una viequense, pues fue bastante natural y creíble su espacio del ser interpretando a esta viequense y por eso decidí trabajar con ella. ¿Cómo entran los hermanos Alenda en la peli, la producción española?
Porque esto, supongo, de los laboratorios, pitchings, ¿no? Que se Sí, van sí, haciendo sí, por sí. por el Sí. ancho y largo mundo cinematográfico. Exacto, sí, es un largo camino en el cine iberoamericano. Más largo que ancho. Exacto. En el 2018, como parte del desarrollo del proyecto, presenté en Málaga, en el MAFIS, que es la sección de industria, y presenté junto a Camille Van den Bunder, la productora de desarrollo de ese momento, y Amaya Izquierdo estaba participando de ese laboratorio y le encantó el proyecto y se lo presentó ella a los Alendas. Y así fue que pudimos entablar las conversaciones y arrancamos, ¿verdad?, a desarrollar la coproducción con Solita y Aúna Producciones, que son las empresas españolas en coproducción con Puerto Rico. Y así fue que pudimos desarrollar la estructura de trabajo de 2 países. Ahí es cuando entra la montadora Clara Martínez de Maragelada, que es muy buena amiga nuestra. Sí. Muy amiga, ¿eh? Ay, qué bien, Sí. qué bien, qué Ahora está por bueno. Barcelona, ¿no? Sí, Hoy irá sí, al cine. hoy espero Sí. verla, claro. Que yo veo las películas y no busco nada. Yo no sabía ni quién eras tú ni nada. Yo vi la peli y luego busco. Ya. Y cuando vi Clara al final de la peli, porque los títulos y el título de la peli sale al final de la peli. Ajá. Entonces, Sí. ¿cómo entra Clara en todo esto? Ella la trae a España como montadora. Ella fue quien montó la película. Luego del rodaje, yo me moví a Madrid y allí estuvimos trabajando durante todo el montaje. Así que sí, ella es la montadora de la peli. Y a nivel emocional, tu primera película con el recuerdo de tu madre, Vieques, ¿cómo ha sido este viaje? Pues un viaje intenso, gratificante. Me alegra mucho ver la receptividad y el interés sobre Puerto Rico y sobre Vieques. Y tú sabes, siempre atraviesa uno que el tema de la pérdida, ¿verdad? Que un duelo es lo que te lleva a hacer algo así. Pero también es un espacio de reflexión y de crecimiento y de integración sobre mí misma y de también valorar el trabajo del equipo, aplaudir el trabajo de tanta gente también, porque uno es la cara de la promoción y del tour, pero es un equipo gigante de trabajo que hizo esto posible. Así que también eso entra en la ecuación de la gratitud y de la apreciación del trabajo en equipo. Una película local, pero a la vez universal, porque los temas que toca lo puedes interpretar y sentir como los sienten los Isel y los de Vieques, que se ha presentado en Sundance en Málaga. ¿Cómo es la respuesta del público? ¿Qué te pregunta la gente? Pues mucha gente desde Sundance, principalmente aquellas personas que han ido a Vieques y no sabían que eso pasaba, siempre se acercan y me lo dicen, como yo estuve en Vieques y no sabía que esto pasaba. O personas que voy para Vieques la semana que viene y ahora sé que esto está pasando, me pasó en 2 ocasiones. Y personas que muchas veces se acercan a expresar la historia que ellos tienen con la enfermedad, con cómo ha pasado una situación de enfermedad, ¿verdad? Por un lado el tema de la contaminación bélica, pero también hay acercamiento para el diálogo sobre el derecho de los pacientes terminales, el derecho de las personas enfermas. Así que se da como mucho diálogo alrededor de todos esos temas. Y hay mucho interés mucha gente sale queriendo saber más sobre Vieques también, que no conocían que existía esta isla municipio tampoco. Así que es como, tú sabes, un espacio de crecimiento para que la gente pueda entender este tema y por lo menos comenzar a explorarlo. Porque en la peli te damos información, pero queda en uno también buscar más información sobre Vieques y lo que está pasando allí. Sí, las pelis tienen que provocar y Claro. luego tú buscar. Exacto. Y ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto últimamente y te haya encantado. Wow, últimamente una película que haya visto y me haya encantado. Hay una peli que, a ver, recientemente, déjame ver, porque es que sí, he visto unas cuantas recientes, pero hay una sí que tengo muy presente porque la repasé hace poco. La versión de los 40 años, 40 Years Old Version. Es una película de una realizadora
afroamericana, que se titula así, La versión de los 40 años, y tiene que ver con esta dramaturga que está queriendo desarrollar su carrera como dramaturga en Nueva York y los contratiempos que enfrenta, un poco con el cambio de la vida, de que ya está en su etapa de los 40 y cómo es el tema de la creación artística independiente, teatral en Nueva York. Entonces es una peli muy importante para mí. Me gustó mucho y me vi mucho, ¿no? Como en el mismo proceso de la realización de la película La Pecera, esa peli me ayudó mucho como espejo. Pues Glorimar, un placer hablar contigo, muchas gracias. Muchas gracias por a tu ti. película. Y Gracias. yo siempre digo hasta la próxima película. Gracias.